Muy buenas noches, queridos amigos. Un día más en este tu pequeño espacio de tu cuarto de hora con un invitado muy especial. Estamos con el doctor Erasmo Reina. Él ha sido abogado del presidente Alan García y el día de hoy nos acompaña justamente para tocar estos temas que el Ministerio Público muchas veces trata de distraer a la ciudadanía, muchas veces trata de desempolvar temas que ya no tendrían que venir a colusión ante tanto problema que tiene nuestra patria. Doctor Erasmo, muy buenas noches. Andrés, un saludo, gracias por la invitación y a tus órdenes. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo ve usted todo lo que ha acontecido con la Presidenta de la República, con las formas que ha tenido el Ministerio Público para poder hacer este proceso de investigación, con la experiencia que ya anteriormente hemos tenido en el caso del presidente de la República, Alan García? Primero, atroz para la legitimidad y la imagen del país frente al exterior. Lamentablemente, primero hay que encontrar la responsabilidad de la jefa de Estado. Yo creo que si ella hubiera dado una explicación satisfactoria desde el inicio respecto al origen de estos relojes, si hubiera dado una explicación al país en primer lugar y luego también a la Fiscalía satisfactoria respecto al origen de estas joyas, finalmente, se hubiera impedido una acción por parte del Ministerio Público. La Fiscalía, frente a la negativa de la jefa de Estado, ha debido disponer, y así lo dispuso, este allanamiento. Evidentemente, podemos cuestionar, podemos criticar, podemos de alguna manera deplorar algún exceso que pudo haberse expresado, visto en las cámaras de televisión, de este video que circuló finalmente por todos los medios, pero lamentablemente se dio pie a esto porque no se cumplió con estas primeras diligencias para las cuales había sido citada Dina Boluarte, de declarar y exhibir y dar explicaciones. Así que en el marco de lo que corresponde a las competencias del Ministerio Público se dispuso eso, pero lamentablemente siempre pues el figuretismo, la acción de algunos policías como el señor Corchado, que evidentemente termina justificando críticas respecto al modus operandi, ¿no? Así es. Pero hay un tema relevante que estaba aconteciendo en las últimas semanas y que es preocupante. El Ministerio Público nuevamente quiere seguir investigando al presidente Alan García, que ya no está con nosotros, lamentablemente, y muchos consideran de que esta es una cortina de humo para tapar el caso Gorriti, para tapar el caso de las denuncias que tienen los fiscales, tanto Vela como Domingo Pérez, y no sabe la población si esto todavía es relevante para algunos casos que se están investigando. Coméntenos usted, por favor. Lo que nosotros estamos criticando, en principio, parte por lo primero, por lo que ha señalado, que Alan García ya no es un sujeto de derecho y por tanto ya no podría defenderse en el ámbito de un proceso penal porque además se ha extinguido la acción penal al fallecer él. Sin embargo, hay esta suerte de obsesión del Ministerio Público de ingresar a sus celulares, dizque para encontrar alguna conversación que pudo haberse dado en el marco de las investigaciones a los que aún están vivos. Me refiero a los Atala, a los Nava y a los otros investigados. Pero lo curioso y lo sospechoso de todo esto es que el sustento del pedido para ingresar a investigar o hacer esta suerte de peritaje en los teléfonos es que no se sustenta en conversaciones que el fiscal haya encontrado en las comunicaciones del señor Nava o de los Nava y de los Atala y que pueda haber sido el sustento para decir, señor juez, he encontrado estos mensajes en el teléfono de estos investigados, estas conversaciones de estos investigados y por tanto requiero conocer si el destinatario finalmente fue Alan García conforme aparecen esas comunicaciones. Pero lo que no tenemos es eso. Es decir, no se
hace el peritaje en los celulares de los investigados vivos y se quiere hacer el peritaje en el celular del investigado que ya está fallecido y que ya se extinguió la acción penal, lo cual es un despropósito, ¿no? Y que por esa razón hemos apelado, el juzgado nos ha concedido la apelación y esperemos que en pocos días podamos tener la audiencia correspondiente para dar el sustento legal que nosotros hemos señalado en el recurso de apelación. Y eso es fundamental. Pero hay algo importante que la ciudadanía no se termina de explicar. El señor Nava y el señor Atala inicialmente se convirtieron en colaboradores eficaces, ¿verdad? Estos señores han evitado la cárcel justamente para dar un testimonio que supuestamente ese testimonio iba a conllevar a encontrar delitos en las personas que están involucradas en el caso. No estando el presidente García ya con nosotros y todavía los investigados que siguen libres y han pasado ya más de 5 años en todo este proceso, ¿cómo es posible de que estos señores todavía tengan ese beneficio de colaboradores eficaces y estén libres? A ver, en primer lugar, por lo que sabemos, porque como digo, ya Alan García no es investigado y no podemos tener acceso a la carpeta de investigación, pero por lo que sabemos, ninguno de ellos ha obtenido la condición de colaborador eficaz porque se entiende que no han podido corroborar sus dichos. Así porque es. para que seas colaborador eficaz, finalmente tienes que, sobre un dicho, corroborarlo, no con otro dicho, sino con otros elementos de convicción, otro medio de prueba. Situación que en este caso no se ha producido. ¿Y por qué deducimos eso? Porque cuando se hace el pedido de ingresar a los teléfonos de Alan García, levantándose el secreto de las comunicaciones, no hay ninguna referencia a nuevos elementos, nuevos medios de prueba que acrediten o que sostengan o que corroboren lo dicho por estas personas. La sustentación documental, Andrés, para levantar el secreto de las comunicaciones son documentos del año 2019, son las actas de allanamiento del año 2019, es el acta de cómo se encontró los celulares del año 2019. Es decir, no hay ningún elemento de convicción, medio de prueba, que de corroboración a lo que se dijo antes y que se haya encontrado en los últimos meses o años. Es decir, han pasado casi 5 años de haberse dispuesto la detención preliminar de Alan García y que esto conllevó al fallecimiento, al suicidio del expresidente, y no hay nada nuevo que se haya corroborado que vincule a Alan García en estos actos de investigación. No obstante, se sigue con el propósito de ingresar a sus comunicaciones en estos teléfonos, lo cual es absolutamente inconstitucional, ilegal, arbitrario y no tiene ningún sustento fáctico, ¿no? Y menos aún probatorio, lo cual es arbitrario, ¿no? Claro, pero para la ciudadanía, doctor, para esta ciudadanía que muchas veces simplemente se deja llevar por la prensa que está direccionada justamente por estos señores que están detrás de los fiscales Domingo Pérez y Vela. ¿Qué podemos decirle a esta ciudadanía que todavía considera y cree que el presidente García debería seguir investigado cuando ya no está con nosotros? ¿Y qué podemos decirle también a esta ciudadanía que considera a un equipo que desde mi punto de vista ha fracasado rotundamente en todas sus investigaciones, que está durante años en ese cargo y no encuentra no se hace una en contra de los supuestos investigados que han cometido delitos, como son los expresidentes, exfuncionarios y Nava y Atala, que está corroborado que efectivamente ellos han sido parte de una mafia, siguen libres? ¿Cómo podemos explicarle en fácil a nuestra ciudadanía todo lo que está ocurriendo? A ver, en primer lugar, al pueblo aprista y no aprista, indicarle que Alan García ha sido investigado por años. Y cuando Alan fallece, Andrés, no ha tenido siquiera la condición de ser investigado en un proceso penal. Todas las investigaciones que él, a quien se le abrió o que se le abrieron y que él asistió a declarar casi 50 veces, todas fueron en diligencias preliminares y todas las íbamos archivando, Andrés. Tenemos hasta 7 investigaciones preliminares que archivamos porque no se encontró absolutamente nada, porque nada ilícito había actuado Alan García. Entonces, el primer mensaje para el pueblo aprista es que el presidente García nunca fue encontrado, nunca hubo evidencia alguna de que haya cometido algún acto delictivo durante el ejercicio de sus funciones como presidente de la República. En segundo lugar, esta
suerte de actos arbitrarios que se han cometido contra Alan García durante las investigaciones, fundamentalmente el equipo especial que lidera el señor Domingo Pérez y que además encabeza como coordinador el señor Vela, no han podido a la fecha, lo he señalado hace un momento, 5 años, encontrar un solo elemento que igualmente vincule a Alan García con estas arbitrariedades. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Es que este equipo especial no ha llegado aún a tener ningún acto de éxito, tanto respecto a Alan García, y hoy pues advertimos que tampoco han tenido ningún éxito frente a otros coinvestigados. Lo que se tiene son acusaciones contra Keiko Fujimori, que como recordarás, el expediente le fue devuelto al fiscal Pérez para que corrija hasta unas 50 veces, si me estoy quedando corto de repente. Pues entonces han pasado tantos años, Andrés, y lo único que encontramos es una empresa beneficiada con una colaboración eficaz que le ha permitido a los funcionarios no estar procesados, menos aún condenados o presos, y a una empresa que se ha beneficiado con millones de dólares a través de estos beneficios que se le han otorgado, ¿no? Entonces, la justicia ha sido muy generosa con ellos, mientras que con otros no ha habido investigación, sino persecución. En eso se resumen estos años de investigación por parte de este equipo especial. Y para ir terminando, doctor, este sobredicho del tema Gorriti, que está detrás, supuestamente, de estos dos fiscales y quien es el que coordina con algunas acciones detrás del telón. ¿Usted qué opina al respecto con que el señor Gorriti haya sido el que ha incitado no solamente a estos fiscales para poder presionar al presidente García? Y lógicamente el presidente García, todos los peruanos sabemos de que él cumplía todas las citaciones, y creo que han sido más de 40, pero en concreto, ¿usted considera de que estos dos fiscales están de alguna forma coludidos con Gorriti? Hay que recordar nada más que para los efectos de lograr el impedimento de salir del país, Andrés, lo que hizo el fiscal Pérez es tomar una publicación del IDL sobre la base de un documento que solo obraba en la carpeta del señor Domingo Pérez. ¿Quién le pasó esta documentación al señor Gorriti para que él hiciera su traducción y fuera utilizado por Domingo Pérez para pedir el impedimento de salir del país? Es decir, jugaron en pared. Mueve la cola y tiene tiene 4 patas y dice miau, es gato. Acá todos los elementos que llevan a establecer de que ha habido un trabajo en pared entre Gorriti y este equipo especial, es evidente que nos llevan a determinar que ha habido más de una conversación, más de un ponerse de acuerdo para lograr lo que finalmente se consiguió, acorralar a García, y que él, sabiendo de que jamás iba a permitir que se le vejara, se le humillara, se le pusiera su traje de detenido y hacer una exhibición pública y un escarnio público a él y a su partido, él prefirió fallecer. Él prefirió partir de este mundo y dejarlo con sus despojos, como él bien señala en su carta de despedida a sus adversarios políticos. Él no lo permitió, y creo que este último acto político de García ha significado mantenerse incólume, porque incólume fue durante su vida respecto a algún acto de investigación por acto delictivo. Él falleció siendo un hombre inocente, sin ninguna sentencia, sin ninguna acusación y sin ningún proceso penal que lo haya tenido a él pues como investigado en esos términos. Yo creo que acá es inevitable una investigación seria. Yo no sé y tengo mis serias dudas, Andrés, respecto a esta investigación que ha abierto el Ministerio Público. ¿Acaso lo que se quiere es finalmente otorgarles un certificado de buena conducta con un archivo que probablemente ocurra? Yo creo más en el juicio de la historia, Andrés. Yo no creo, lamentablemente, en un Ministerio Público que sabemos está muy politizado, sobre todo en los altos niveles de la Fiscalía. Yo no creo que finalmente se llegue a encontrar la verdad, porque creo que no es el propósito hacerlo. Creo en el juicio de la historia como lo creía Alan García, y creo que los apristas y finalmente la ciudadanía en general va a reconocer con el tiempo que quien falleció fue un hombre inocente defendiendo su dignidad y defendiendo finalmente a su partido político para que no se encontrara vejado o viera a su líder vejado.
Y yo no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir, doctor. Fuera de ello, muchos ciudadanos, y creo que a lo largo de los últimos años nos hemos ido manifestando contra estos dos fiscales que en principio no han logrado hasta la fecha absolutamente nada. Toda la documentación de todas las investigaciones de los casos Ollanta-Humala, Keiko Fujimori, etcétera, etcétera, se los han devuelto porque todo ha estado mal hecho o porque simplemente no encontraban absolutamente nada. Pero sin embargo, han asociado o se han asociado con los verdaderos delincuentes, como es el caso de Atala, como es el caso de Nava, y siguen libres hasta el día de hoy, ¿no? Y sin embargo, quienes ya no están en este mundo siguen investigados por estos dos personajes que lo único que están haciendo es tapar toda la mafia que se ha gestado detrás del Ministerio Público con Gorriti de la mano, pero también para poder seguir haciendo crecer esta telaraña dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial y de los otros poderes del Estado, para poder agarrarse del poder y, como yo siempre lo digo, doctor, tal como lo pensaba Abimael Guzmán, pero con otro tipo de estrategias. Y no dudo, y lo digo públicamente, de que el señor Gorriti está haciendo todo lo que Abimael Guzmán tenía planificado, pero con la única diferencia es que él no está portando un arma como lo hizo también Abimael. Abimael mataba sin disparar una sola bala, porque todo lo mandaba a realizar como este sinvergüenza está mandando a hacer con estos dos fiscales, que son los tontos útiles, que lógicamente ya se habrán forrado de dinero, ¿no?, a lo largo de estos años, y esperemos que muy pronto no los volvamos a ver nunca más. Sus últimas reflexiones, doctor, a nuestros ciudadanos para que puedan ellos entender un poquito más fácil de qué es lo que debería de hacer el Ministerio Público en este momento y en este tema específicamente. Bueno, en principio yo creo que la Fiscalía debería suspender las diligencias de querer ingresar a los teléfonos de Alan García hasta que se resuelva la apelación. En segundo lugar, yo creo que ya debería parar esta obsesión en querer seguir investigando a Alan García, porque querer ingresar a su teléfono es finalmente querer ingresar a sus comunicaciones, a sus archivos, a las imágenes. Y a su vida privada. Y a su vida privada, finalmente, de Alan García. Y yo creo que ese es un absoluto despropósito que ni la Constitución, ni la ley, ni un Estado democrático, ni un Estado social y democrático de derecho debería permitir. Creo que estamos convirtiendo un instrumento de investigación como era el nuevo Código Procesal Penal en un instrumento de persecución, de abuso y de arbitrariedad. Y eso tiene que parar. Yo creo que estamos cada vez más cerca de una necesaria reforma del sistema de justicia de manera total y absoluta. Creo que ya ha colapsado nuestro sistema fundamentalmente en el ámbito del Ministerio Público, que requiere tomar medidas muy severas por parte del país, por parte de la democracia, porque si no, cada vez estamos hundiéndonos más en una suerte de persecución sin límite, ¿no? Y eso no es concebible en un Estado democrático. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Erasmo, y muchísimas gracias a todos los que nos vienen siguiendo a lo largo de estas últimas semanas en este pequeño espacio, Tu Cuarto de Hora, que no solamente venimos a tocar los temas de coyuntura, sino también venimos a ser propositivos respecto a la condición de lo que acontece día a día en nuestro país. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Este fue uno de los centros urbanos más grandes del antiguo Perú y le perteneció a la cultura Huari. De hecho, fue su capital, allá por los años 500 a 1100 después de Cristo. Hoy conocido como el complejo arqueológico Huari, se encuentra en el distrito de Quino y Pacaicasa, en Huamanga y Ayacucho. Estuvo dividido en barrios o sectores como el Checo Huasi, o Casa de Piedra, en el que se hallaron cámaras funerarias que habrían sido utilizadas por la realeza. También el Mocachayoc, que habría sido un centro ceremonial, el sector de Capillapata, con sus construcciones y más. Así fue nuestro Perú en el pasado, majestuoso y misterioso, como para recorrerlo 1000 veces. ¿Te animas a descubrirlo?